Gracias por venir a la Universidad Popular a una nueva sesión. Hoy es un tema histórico, Miguel Servet, la lucha por la libertad de conciencia, un tema muy interesante, muy apasionante, del cual nos hablará Andrés Acosta González. En aquel convulso y violento siglo XVI, en el que los hombres se mataban por sus ideas religiosas, y siguen haciéndolo, por cierto, pues Miguel Servet fue una víctima más de esa lucha prefirió morir en la hoguera antes que renegar de sus ideas religiosas. Él, sobre todo, estaba en contra de un dogma, que es el dogma de la Trinidad, y de forma que él era tanto hereje desde el punto de vista de la Iglesia Católica como hereje desde el punto de vista de la Iglesia Protestante, ¿no? Entonces él murió a manos no de un tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica, sino a manos del tribunal del Consejo de la Ciudad de Ginebra, que estaba dirigido y controlado por Calvino, que fue el fundador de la Iglesia Reformada de Ginebra. Bien, este hecho fue calificado por el gran humanista Sebastián Castellio, también un humanista de la ciudad de Ginebra, como un asesinato sin paliativos. Y en su enfrentamiento dialéctico con Calvino pronunció una de las palabras y alegatos más bellos que se han hecho en Europa a favor de la libertad de conciencia. Hizo inmortal aquella frase suya cuando dijo: matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre simplemente. Bien, pues sobre este tema, sobre este ambiente ideológico del siglo XVI, sobre Miguel Servet, aragonés, español, y sobre todo lo que aconteció y rodeó a todo este proceso, nos va a hablar Andrés Acosta González. Andrés Acosta González es ingeniero aeronáutico y también es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precisamente su tesis doctoral fue sobre el tema de la Inquisición. Hizo un estudio comparado de los tribunales inquisitoriales de Canarias, Córdoba y Cataluña. Sobre este tema de la Inquisición también es autor de varios estudios y artículos para seminarios y publicaciones del ámbito académico. Su interés por la historia tampoco se circunscribe únicamente a esta época histórica o a la Inquisición. Durante varios años estuvo dedicado a estudiar el arte paleolítico español y es autor de un libro sobre los grabados de la Cueva de los Casares en Guadalajara. Ya ha pasado por la Universidad Popular en años anteriores y nos ha dejado 3 conferencias. Una de ellas fue el arte paleolítico, un viaje al pasado. Otra fue Stonehenge, un centro de referencia de la cultura megalítica, y otra fue precisamente también un personaje muy atractivo y de esta época, que es Erasmo de Rotterdam. Pues sin más, le doy paso y muchas gracias por pasar por la Universidad Popular. El 27 de octubre de 1553, un hombre desarrapado, con el jubón comido por los piojos y barba de varias semanas, camina renqueante y cansino, escoltado por un escuadrón de arqueros por las calles de Ginebra. Su mirada apagada revela una mezcla de desconcierto, abandono y alienación. La triste comitiva llega a la colina de Champel. Allí le atan a una estaca de madera rodeada de haces de leña aún verde y le colocan una corona de paja rociada de azufre en la cabeza. Ponen uno de sus libros, la Christianismi Restitutio, en sus brazos y atan su cuerpo fuertemente con una cuerda gruesa. Se canta un salmo y se le da la señal al verdugo. Este atiza el fuego en su rostro y cabeza y el reo da un alarido que horroriza a la multitud. El suplicio se prolonga largo tiempo, al ser leña verde la utilizada para consumar el sacrificio. Algunos asistentes al horrendo espectáculo arrojan leña seca a la pira para mitigar el sufrimiento del reo. Dando gemidos espantosos, el condenado expira tras decir: «Oh Jesús mío, Hijo del eterno Dios, ten compasión de mí». Así describió Petrus Hyperfracmus, testigo de los últimos momentos de Miguel Servet Conesa, su terrorífico asesinato. Bueno, buenas tardes a todos. He comenzado por el final. O sea, ahora vamos a ver la biografía de este insigne español
uno de los grandes y desgraciadamente bastante desconocido todavía, aunque poco a poco ya se le va conociendo bastante. Servet murió, entre otras posibles causas, por defender hasta la muerte, y transcribo textualmente las palabras del profesor Alcalá, el más acariciado de los derechos humanos, reconocido como tal en todas las sociedades y países democráticos y exigible en los que no lo son, el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión. Pero esta causa no ha llegado aún a formar parte en España del ideario de intelectuales e historiadores, salvo contados casos, y mucho menos del pueblo llano. Aquí, el fanatismo religioso, el catolicismo tridentino, le ha escamoteado a Servet esa gloria. Solo se le ha reconocido la gloria médica, que también la tiene, por supuesto. Por eso, todavía hoy la bibliografía sobre su vida y obra no es tan amplia como en otros países, aunque el interés va creciendo. Pongo aquí algunas obras sobre Servet, las que yo he podido consultar, y en fin, el que esté interesado luego me puede preguntar, yo le asesoro de las obras que él pueda querer leer. Quizás la mejor y más completa sea la de Barón. La de Bainton es una obra clásica, indispensable. La de Alcalá es muy buena, sobre todo porque están todas las obras de Servet ahí traducidas. La de Sastre, bueno, pues Sastre es un buen dramaturgo, pero su obra es muy fantasiosa. Ahora mismo ha salido una novela que me han dicho que está bastante bien, la novela del profesor Corral de la Universidad de Zaragoza, se llama El médico hereje, yo no la he leído, pero me han dicho que tiene bastante fidelidad histórica. Antes de continuar, vamos a hablar de tres cuestiones previas que son esenciales. La observación y experimentación como fuente de conocimiento. Esta es la base de su gran descubrimiento médico, la circulación pulmonar o menor de la sangre. Cuando Servet descubre la circulación menor o circulación pulmonar, rompe parcialmente con el galenismo, pues llega a la conclusión de que el tamaño de la arteria pulmonar y el copioso volumen de la sangre que transporta no puede tener por misión meramente la nutrición de los pulmones. Servet fue asesinado por el psicópata Calvino en 1553. Esto puede doler mucho, pero realmente fue así. 22 años después, en 1575, otro español ilustre, Huarte de San Juan, cuyo libro principal, Examen de Ingenios para las Ciencias, fue expurgado por la Inquisición española, nos dijo: la verdad no está en la boca del que afirma, sino en la cosa de que se trata, la cual está dando voces y grita, enseñando al hombre el ser que naturalmente le dio y el fin para el que fue ordenada. Es una pena que estas clarísimas visiones de que lo experimental es clave en el pensamiento no pudieran prosperar en España por la actitud cerril permanente de la Iglesia que hemos tenido. Otro punto importante, la defensa de la libertad de conciencia. En el mundo grecorromano cualquier religión era tolerada, siempre que ésta aceptase el culto del emperador y la tríada capitolina y que respetase la mitología de Roma. Después de Constantino, el cristianismo, que era la religión dominante, impidió la libertad de conciencia. Ese dominio absoluto del cristianismo duró sin fisuras hasta el siglo XVI, si exceptuamos la Revolución Cátara, ahogada en sangre y llamas por el Papa y el rey de Francia. Con Servet hay un punto de inflexión. Con una valentía sin límites, este aragonés llevó la defensa de la libertad de conciencia hasta sus últimas consecuencias. Y luego otro punto a tener en cuenta es la interpretación de las escrituras a partir de las fuentes en griego y en hebreo, en lugar de la Vulgata latina. En esta línea se movieron también Arias Montano, Erasmo, Budé, Vives y muchos humanistas del siglo XVI. Pero Servet cuestionó la Trinidad como ninguno, pues la Trinidad no aparece realmente en la Biblia y eso le costó la vida. Sobre el nacimiento de Servet ha habido algunas polémicas, aunque ya hoy está admitido que ya nació en Villanueva de Sigena, en Huesca, el 29 de septiembre de 1511. Por eso, hace 2 años celebrábamos el 500 aniversario del nacimiento de Miguel Servet.
Su nombre real era Miguel Serveto Conesa. Algunas actas confusas llevaron en algún momento a considerar que pudo haber nacido en Tudela, Navarra, pero eso ya está descartado. Servet siempre se sintió muy orgulloso de ser aragonés. Su apellido original era Serveto, pero él mismo llegó a firmar como Servet en Francia y así ha quedado para la posteridad. No se le han encontrado orígenes judíos. Eso da igual, pero es así, a diferencia, por ejemplo, de Vives, que en 1964 se descubrió su origen judío. Se sabe que en su primer aprendizaje tuvo a su padre, Antón Serveto, como profesor. Su padre era notario y era un hombre culto. Durante los primeros años de vida de Servet, el pensamiento erasmista alcanzó la cima más alta en Europa y sus ecos llegaron a España, donde influyó en una élite de estudiosos e influyó mucho sobre Servet. A los 13 años, estamos en 1524, Servet está en Zaragoza, o en Lérida, no se sabe muy bien, para continuar sus estudios. Al año siguiente, sabemos que viajó a Barcelona, donde es aceptado como paje y pupilo por Juan de Quintana, un fraile franciscano que será el futuro confesor de Carlos V. Juan de Quintana tenía buena amistad con el padre de Servet. Este fraile tenía en estos momentos un talante abierto, erasmista y tolerante. Tanto que en la Dieta de Augsburgo le dijo a Melanchthon que no entendía por qué la doctrina luterana de la justificación había originado tanta inquietud. La doctrina luterana de la justificación, que Calvino luego lleva a un extremo tremendo, dice, lo sabréis, que Dios no justifica a los hombres por las buenas obras, sino por la fe. Por las buenas obras, sino por la fe. El jovencísimo Servet tiene ocasión de viajar mucho, Toledo, Granada, Valladolid, y ahí empieza a aprender. Hacia 1528, su padre decide enviarle a la Facultad de Derecho de Toulouse, una de las más afamadas en esta materia. En Toulouse habían sido duramente reprimidos los cátaros a principios del siglo XIII. Ahora, toda la ciudad parecía un enorme templo católico. Imágenes, crucifijos y reliquias por todas partes. También procesiones continuas que rivalizaban entre ellas en pompa y esplendor. Beza, reformador ginebrino que apoyaría a Calvino frente a Servet, describía así el ambiente de Toulouse durante la primera mitad del siglo XVI. Muy supersticiosa, pues está llena de reliquias y otros instrumentos de idolatría. Es suficiente para ser condenado como herético el no haberse quitado la gorra delante de una imagen, o no haber hecho genuflexión al sonar la campana que lleva el Ave María, o el haber probado carne en un día prohibido. Y un hombre que tuviese deleite en el estudio de las lenguas y las buenas letras podía ser considerado sospechoso de herejía. El Cabildo Consistorial había mandado construir en 1508 una gran jaula de hierro sobre una plataforma de madera que flotaba permanentemente sobre el Garona. Su misión era sumergir a los blasfemos hasta que se ahogasen. No obstante, había estudiantes de toda Europa que contrastaban con los devotos residentes. A pesar de la vigilancia y la represión, circulaban clandestinamente libros protestantes. En estos momentos, Servet comenzó a interesarse por la Biblia y leía bien ya en hebreo, en griego y en latín. Descubrió que no había nada sobre la Trinidad en la Biblia, ni tampoco la relación consubstancial entre el Padre y el Hijo, tal y como predica la Iglesia. En 1530 viajó Servet con Quintana a Bolonia. La coronación de Carlos V, sobre todo debido a la soberbia del Papa, le horrorizó a Servet. En su obra Christianismi Restitutio dejó escrito: con mis propios ojos he visto cómo le llevaban, se refiere al Papa, con pompa sobre los hombros de los príncipes, haciendo con la mano el signo de la cruz, adorado a lo largo de las calles por el pueblo arrodillado, de modo que los que habían podido besar sus pies o sus sandalias se consideraban más felices que los demás y proclamaban que habían obtenido numerosas indulgencias gracias a las cuales serían reducidos largos años de sufrimientos infernales. Oh, la más vil de las bestias, la más descarada de las rameras. Claro, era un poco osado el amigo Servet. En octubre de 1530 viajó Servet a Basilea, un centro cultural muy importante en la época, y también un lugar donde prendió la Reforma. Erasmo ya se había marchado de Basilea. Además, no quería un contacto con Servet.
Erasmo siempre fue arisco, solitario y temeroso. Servet pudo contactar con Ecolampadio, un reformador de la época, que le acogió, pero le llamó la atención sobre las creencias heréticas. Ecolampadio puso en conocimiento de Zuinglio, Bucero y Capitón, otros líderes reformadores, puso en conocimiento las ideas de Servet. Ante las amenazas de Ecolampadio, Servet viaja a Estrasburgo, donde se entrevista con Bucero. Bucero se horroriza ante las ideas de Servet, y viendo que Servet persistía, dijo que merecía que le arrancasen las entrañas a este español y se le descuartizara. Al ver que el clima religioso en Estrasburgo era crecientemente hostil, decide retornar a Basilea. Servet continuó con sus investigaciones bíblicas y religiosas. Descubrió que los padres de la Iglesia anteriores al Concilio de Nicea tenían una visión distinta de la Trinidad, sobre todo Tertuliano e Ireneo. En 1531 consiguió Servet publicar en Basilea una polémica obra, De Trinitatis Erroribus. Tenía solo 20 años y su erudición teológica ya era inmensa. El impresor Juan Setzer se arriesgó, pero no puso ni su nombre ni el de la imprenta en la obra. Basilea era en estos momentos un foco cultural muy importante. En 1532 publicó en Estrasburgo una prolongación de la obra anterior. Esta nueva se tituló Dialogorum de Trinitate, imprimiendo de nuevo Juan Setzer. Ambos textos fueron el embrión de la que sería más adelante su obra fundamental, la Christianismi Restitutio. Servet cuestionó el dogma de la Trinidad, aunque no haya sido antitrinitario en sentido estricto. Desde el siglo III después de Cristo hubo diversos cuestionamientos de este dogma. Los más importantes fueron los de Pablo de Samosata, Arrio y Socino. Las ideas de Arrio fueron las que tuvieron una mayor difusión, más adeptos. Arrio negó a Cristo origen divino, con lo que ya no podía ser consustancial con el Padre. Los visigodos, si recordáis, eran arrianos, en un principio, hasta la conversión de Hermenegildo. Servet rechazó la modalidad de la Trinidad imaginada por la teoría escolástica. Para él, las personas de la Trinidad eran formas, modos, y Jesucristo un personaje histórico, por lo tanto no eterno en origen. Por eso Servet decía Jesucristo, hijo del Dios eterno, no Jesucristo, hijo eterno de Dios. Su obra fue rechazada tanto por la Iglesia católica como por las iglesias reformadas. El Consejo General de la Inquisición Española inició en 1532 un proceso contra Servet por su obra De Trinitatis Erroribus. Lo hizo en Medina del Campo y dieron a conocer un edicto de persecución en contra suya. Incluso enviaron a su hermano clérigo, aún no ordenado, en su busca. Su hermano Juan tenía solo 20 años y aún no había sido ordenado cuando le mandaron a... No se sabe si le llegó a encontrar, no se tienen noticias de eso. La Inquisición de Toulouse, simultáneamente, publicó también en la misma fecha un decreto de busca y captura de 30 fugitivos entre los que estaba Servet. Por lo tanto, en estos momentos Servet está perseguido por dos inquisiciones. La Inquisición española, que es una inquisición estatal, depende del Estado, porque es un consejo más, y la Inquisición de Toulouse, que es una inquisición local, pontificia. Servet alternó en esta etapa sus estancias entre Lyon y París. Se hizo llamar ahora Miguel de Villanueva con el fin de sortear la persecución inquisitorial. En estos momentos la situación era muy peligrosa. Lisset, presidente del Parlamento de París, Tournon, cardenal primado de Francia, y Ory, gran inquisidor de Francia, eran los grandes perseguidores de la herejía en nombre de la Iglesia Católica. Llevaron a mucha gente al quemadero hasta que se publicó el Edicto de Nantes en 1598, en el que se estableció la libertad de culto, que lo firmó Enrique IV. Ojalá nos hubiera pasado a nosotros algo parecido. Aquí duró la Inquisición hasta 1834. Servet estableció en este momento contacto con Calvino. Se citaron en París, pero Servet finalmente no acudió. Ambos estaban perseguidos por la Inquisición católica.
En estos momentos, Servet ya dominaba plenamente el hebreo, el griego y el latín. Fijó su residencia en Lyon y entró en contacto con humanistas. Estableció una sólida amistad con el humanista y médico Symphorien Champier. También se relacionó con impresores, sobre todo con los hermanos Melchor y Gaspar Trexel, asimismo con el dominico Sante Spagnini, erudito y gran hebraísta. De Sante Spagnini editará Servet su Biblia con comentarios. Consigue también establecer una buena relación con un personaje del alto clero, Pierre Palmier, un joven obispo que llevaría a ser arzobispo de Viena del Delfinado. En 1535 publicó Servet en Lyon la Geografía de Ptolomeo y lo hizo con su nuevo nombre, Miguel de Villanueva. De la primera edición se encargaron los editores hermanos Trexel. Desde 1475 se habían realizado 56 ediciones del Ptolomeo. En esta edición, Servet hizo una aportación importante a la ciencia geográfica del siglo XVI. O dicho de otro modo, no es posible abordar un estudio de los conocimientos geográficos del siglo XVI sin estudiar esta obra. En España se ignoró la obra, entre otras cosas porque estaba escrita en latín y no era una lengua que los españoles del siglo XVI leyesen con fluidez. Realizó Servet una magnífica traducción del griego al latín e introdujo correcciones, notas, así como la información de los mejores geógrafos de la época, como Pirkheimer. A España y a los españoles no los puso en muy buen lugar. En 1536 Servet publicó In Leonardum Fuchsium Apologia. Se trataba de una apología de su buen amigo Symphorien Champier, y en la que arremetió contra un médico alemán, Leonard Fuchs, doctor en medicina y gran botánico, fundador de la disciplina llamada farmacognosia, conocimiento de los medicamentos. Champier y Fuchs, ambos destacados médicos y humanistas, sostenían una durísima controversia sobre temas médicos y teológicos. La teología siempre estaba por medio y eso es algo propio de la época. Dado que Champier no tenía una formación tan sólida en teología como Fuchs, recurrió a Servet, que sí la tenía. El folleto tiene 3 partes. Respecto a la fe y a las obras, donde arremete contra la justificación por la fe, tan cara a los protestantes, y donde defiende Servet las buenas obras. En segundo lugar, la escamonea. La escamonea es un jugo sacado de la raíz de la planta del mismo nombre, del cual se saca a su vez la jalapina, que actúa drásticamente sobre el intestino, provocando la evacuación de la bilis. Servet critica a Fuchs por su mal uso de la escamonea y por su desconocimiento, pues la escamonea varía según los lugares. Y en esto Servet tenía razón. Y también habla de la enfermedad gálica, la sífilis. Fuchs dudaba respecto a si esta enfermedad era nueva o estaba relacionada con el llamado líquen de los griegos. Servet defendió en este libro la posición de Champier, quien mantenía que la sífilis era, además de una afección nueva, una manifestación de la cólera divina. Esto sorprende hoy en día, pero no era motivo de asombro en 1536. La cólera divina se justificaba por la corrupción general de las costumbres. En 1537 publicó una obra llamada el Syroporum Universa Ratio, Razón Universal de los Jarabes, o simplemente Tratado de los Jarabes. Este tratadito suyo se publicó luego también en Venecia en 1545 y en Lyon en 1546, 47, 48 y de nuevo en 1548 en París. Nada menos que 6 ediciones, lo que para la época era algo muy notable. Las tiradas en esa época rondaban los 200, 300 ejemplares, en casos muy raros se llegaba a 1000, y eso en prensas muy conocidas como la de Aldo Manuzio en Venecia, Plantino en Amberes o Froben en Basilea. Se trata del único libro de Servet que trata exclusivamente de medicina, pues en todos los demás aparecen la teología y la medicina juntas. En este texto se aprecia bien la base cultural médica de Servet. Aún no ha empezado Servet sus estudios de medicina y ya tiene una profunda erudición acerca de Galeno y de Hipócrates, así como de los grandes médicos árabes y persas, Avicena, Races. Servet era galenista, pero no era un galenista radical. Para Servet, la observación constituía la base fundamental de la medicina. Él reconocía y valoraba los descubrimientos de Vesalio en el cadáver humano. Luchó
contra costumbres médicas muy arraigadas como las sangrías o los malos tratos. Él solía decir: es preciso curar al enfermo sin hacerle sufrir. Aunque el título es Tratado de los jarabes, la mayor parte del mismo está dedicado a la digestión y a otras cuestiones médicas como las purgas. También se exponen las características diferenciales de los jarabes según su uso: astringentes, diuréticos, reguladores de la función intestinal. Servet definía jarabe como poción dulce elaborada con jugos vegetales. Aconsejado por su amigo Symphorien Champier, Servet se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sorbona en el año 1537. No se limitó a adquirir sus conocimientos de medicina a través de los libros, sino que se entregó con empeño a las prácticas de disección de cadáveres. Tuvo extraordinarios profesores, entre ellos Juan Günther de Andernach, el cual hablaba muy bien de Servet. Le llamaba gran hombre de letras, gran conocedor de la doctrina galénica, gran disector, etc. Vesalio fue también discípulo de Andernach, pero no hay constancia de que Servet y Vesalio coincidieran. Algunos humanistas combatieron las supersticiones de la astrología, como el florentino Pico de la Mirándola o el español Juan Luis Vives. Pero hubo otros que seguían siendo aficionados a la astrología, como Miguel Servet. Miguel Servet tocaba todos los palos. Servet impartió cursos de astrología en París. Predijo un eclipse de Marte por la Luna, eso es astronomía, no astrología, para el 13 de febrero de 1538, y está confirmado que se produjo. Eso es, ya digo, astronomía y no astrología. Pero Servet utilizó esa predicción para afirmar que, como consecuencia de ese eclipse, los príncipes serían inducidos a empresas guerreras, muchos países serían devastados. Eso sí es astrología. El claustro en pleno de la universidad le ordenó que dejara el curso. Y en respuesta, Servet tuvo la osadía de publicar un folleto de 16 páginas en defensa de la astrología, que se tituló Michaelis Villanovani, porque entonces él se autollamaba así, Miguel de Villanueva, Inquendam Medicum, bueno, no lo leo en latín, discurso en pro de la astrología contra ciertos médicos. Entonces, la Facultad de Medicina requirió al Parlamento de París para que prohibiese la impresión del texto, pero Servet fue más rápido y logró editarlo. Tuvo mucha suerte y finalmente la condena fue benévola, gracias a su gran valedor, que fue Thibault, médico de cámara de Francisco I. Le condenaron solamente a retirar los folletos de la circulación y a obedecer a los doctores de la Facultad de Medicina. La astrología judiciaria, que es la que trata de predecir acontecimientos por medio de la posición e influencia de los cuerpos celestes, juzga a las personas, las etiqueta y marca su destino. Estaba penalizada en estos momentos con la hoguera, al igual que la nigromancia, que es la adivinación mediante la consulta a los muertos. Tras 2 años residiendo en París, decidió en 1538 establecerse en la pequeña población de Charlieu. Deseó ejercer la medicina y pasar inadvertido. No debía tener el título de médico, pues para ello hacían falta 4 años de escolarización. Los 3 años de Charlieu fueron un remanso para Servet. Se sabe, por el indigno interrogatorio al que le sometería Calvino en Ginebra en 1553, que Servet se enamoró de una joven de Charlieu, pero desistió de proponerle matrimonio por creerse él impotente. Tenía hernia en un testículo y el otro había sido operado en su niñez. Calvino buscaba saber si Servet llevaba vida disoluta para así acumularle cargos en el proceso. Vuelve a Lyon por poco tiempo, donde trabaja como corrector y firma un contrato para la edición de una Biblia. También por poco tiempo residió en Montpellier, continuando en su universidad cursos de medicina. Hay investigadores que piensan que aquí consiguió su título de médico. Su amigo Pierre Palmier le ofreció nada menos que el cargo de médico palatino en Viena del Delfinado, actual Vienne d'Isère. Residió aquí de 1541 a 1553 y fueron esos años los más felices de su vida, a excepción del último, en el que fue detenido por la Inquisición católica francesa. Por miedo a la Inquisición española se nacionalizó francés.
Viajó con frecuencia a Lyon para supervisar sus ediciones de Biblias, así como reediciones de la Geografía de Ptolomeo y el Tratado de los Jarabes. Entre 1542 y 1545, residiendo Servet en Viena del Delfinado y viajando a Lyon para revisar sus ediciones, hizo 3 reediciones de Biblias a las que incorporó sus anotaciones y en las que realizó nuevas traducciones del hebreo y del griego. Los impresores le contrataban por sus grandes conocimientos de hebreo y de griego. En 1542 publicó la Biblia Sacra ex Sante Spagnini. Salió sin nombre de autor. El impresor fue Hugo de Laporte. Se editó en Lyon. La Inquisición española puso esta Biblia en el índice de 1583, el de Quiroga. Luego fue expurgada. Santa Spagnini había sido un dominico erudito, ilustre hebraísta, que murió en Lyon en 1536. En 1542 publicó la Biblia Sacra ex postremis doctorum. En realidad, lo que publicó Servet fue un breve, que es un apéndice a esta Biblia, también del impresor Hugo de Laporte. En 1545 publicó una Biblia Sacra cum glossis. En este trabajo se empleó a fondo Miguel Servet. Su trabajo duró 5 años. Hizo una interpretación con muchas modificaciones y notas de la Biblia editada en Colonia en 1541 por Melchor Novesianus. Muchas notas pasaron inadvertidas por estar en tipos muy pequeños. En esos comentarios Servet iba exponiendo sus ideas heterodoxas, negaba la profecía, la virginidad de María, etc. En 1546 publicó lo que fue su obra más importante. Tardó 10 años en escribirla. La Christianisme Restitutio, o sea, la restitución de la cristiandad. Tuvo la osadía de enviarle un primer borrador a Calvino, toda una locura, que acabaría costándole la vida. En el título completo de la obra, Servet llamó a la Iglesia a retroceder a sus antiguos umbrales. Más abajo aparecía una línea en hebreo del libro de Daniel que dice: y en aquel momento se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Parece como si Servet estuviera asumiendo en sus manos la salvación de la cristiandad mediante la restauración del cristianismo auténtico. Servet era un visionario. Y a continuación una línea en griego: y habrá una guerra en el firmamento, expresión sacada del Apocalipsis. La obra consta de 4 partes: 30 cartas a Calvino, apología a Melanchthon sobre la Trinidad, ideas teológicas y la circulación menor de la sangre. Las 2 partes más importantes fueron sus ideas teológicas y la circulación menor de la sangre. En las ideas teológicas hay que destacar sus ideas sobre Jesucristo. Se hizo Dios al ser hombre, pero no antes, o sea, una especie de arrianismo. El neoplatonismo, un emanatismo que dejaba entrever un alma en el mundo, o sea, una especie de panteísmo condenado por la Iglesia. Y el anabaptismo. Servet solo admitía 2 sacramentos: el bautismo, pero siendo adulto, igual que los anabaptistas, y la cena, igual que los calvinistas. Y la otra parte es la circulación menor de la sangre, que aparece junto a textos teológicos, lo cual era frecuente en la época porque para Servet el espíritu divino fluía por la sangre y se propagaba por todo el cuerpo. Pero todo esto no impidió que su explicación tuviera una gran exactitud científica. Bien, la circulación de la sangre realmente había sido ya descubierta en el siglo XIII. Galeno no conoció la circulación, pero sí dijo que una pequeña cantidad de sangre pasa de la arteria pulmonar a la vena pulmonar. Para Galeno la sangre se genera en el hígado. Pero un árabe, Imam Nafis, el médico árabe Imam Nafis, descubrió la circulación menor o pulmonar en 1212, como una parte de su obra general titulada Anatomía en el Canon de Avicena. Pero ese descubrimiento fue visto en 1924 por el médico egipcio Muhyo al-Din al-Tawi. Hasta esa época no se sabía eso. De modo que el primer científico europeo en descubrir la circulación de la sangre fue realmente Servet, que descubrió la circulación menor o pulmonar.
No hay ningún indicio de que pudiera Servet haber conocido el descubrimiento del médico árabe. Por lo tanto, el descubrimiento de Servet es un descubrimiento honesto y con todos los honores. Hasta los siglos XVI y XVII no llegaría la circulación sistémica o mayor, que la descubrió el médico inglés William Harvey. El italiano Marcello Malpighi, un anatomista y biólogo, es considerado el fundador de la histología y es el que descubrió el sistema capilar. Si os parece, esperemos que no se alargue mucho la charla, yo os puedo leer un fragmento de la obra de Servet, de la circulación menor de la sangre. Dice: el espíritu divino está en la sangre y el espíritu divino es el mismo la sangre o el espíritu sanguíneo. No se dice que el espíritu divino está principalmente en las paredes del corazón o en el parénquima del hígado o del cerebro, sino en la sangre, como nos enseña Dios mismo en el Génesis, en el Levítico y en el Deuteronomio. En este asunto debemos primero entender la generación sustancial del espíritu vital. Bueno, lo más importante desde el punto de vista científico es el siguiente fragmento. El espíritu vital tiene su origen en el ventrículo izquierdo del corazón y los pulmones contribuyen grandemente a su generación. Es un espíritu tenue elaborado por la fuerza del calor y de color rojo claro y de vehemente potencia, de suerte que es una especie de vapor claro, de sangre muy pura, conteniendo en sí mismo la sustancia de aire, fuego y agua. Se generan los pulmones, de una mezcla de aire inspirado con sangre sutil elaborada, que el ventrículo derecho del corazón transmite al izquierdo. Sin embargo, esta comunicación no se hace a través de la pared media del corazón, como se cree corrientemente, sino que por medio de un magno artificio, la sangre sutil es impulsada hacia adelante desde el ventrículo derecho por un largo circuito a través de los pulmones. Es elaborada por los pulmones, se convierte en roja clara y es conducida desde la vena arteriosa, arteria pulmonar, a la arteria venosa, venas pulmonares. Después, en la arteria venosa se mezcla con aire inspirado y a través de la expiración se purifica de los vapores fuliginosos. Bueno, total, que vemos claramente como él, de una manera muy científica, describe todo el proceso de la circulación menor, aun cuando en los prolegómenos pues hablase del espíritu divino, ¿no? Servet tocó a muchas puertas, pero todos los libreros se iban negando a imprimirlo. Había miedo. Finalmente accedió el impresor lyonés Baltasar Arnouillet. Le obligó a Servet a que se hiciera en un lugar de las afueras de Viena del Delfinado, clandestinamente. Servet corrió con todos los gastos. Se imprimieron 800 ejemplares que se distribuyeron en 3 bloques. Un bloque fue a Ginebra, que sería destruido por Calvino. Otro bloque fue a Frankfurt, que también sería destruido tras un aviso de Calvino. Y otro bloque fue a Lyon y devuelto a Viena del Delfinado, donde fue quemado junto con una efigie de Servet, porque Servet pudo huir. Ha sido una suerte que hayan llegado hasta nosotros muy pocos ejemplares. Hoy se conservan 2 ejemplares impresos completos en Viena, en la Viena de Austria, Viena, capital de Austria, no Viena del Delfinado. Un ejemplar impreso incompleto en Edimburgo y 2 ejemplares manuscritos en París. En el Cristianismo y Restitutio, Servet publica el intercambio epistolar con Calvino. Este intercambio comenzó el 13 de febrero de 1546. Con una primera misiva que envió desde Ginebra, un tal Charles d'Espeville, seudónimo utilizado varias veces por Calvino. Les había servido de intermediario el editor de Lyon, Jean Felon, el cual mantuvo siempre una buena relación con los dos, a pesar de la frontera religiosa que dividía Ginebra y la ciudad francesa. Servet, un iluso y un osado, quería convencer a Calvino y que además Calvino acabara por propagar las ideas de Servet. Calvino era un fanático y un soberbio, no admitía que nadie se le opusiera, y menos en los términos que lo hacía Servet, que le decía a Calvino: yo te he advertido con frecuencia que te situabas en el mal camino. Calvino le envió a Servet un ejemplar de su libro Institución de la religión cristiana,
y Servet no tuvo otra idea mejor que devolvérselo con 1000 anotaciones, llamando a Calvino blasfemo, sacrílego, etc. Servet se lamentaba de que Calvino no le devolviese su ejemplar manuscrito del Christianismi Restitutio, y ya veremos por qué. Del mismo año, 1546, es la carta que Calvino escribió a su correligionario Farel, en esos momentos pastor en Lausana. En esa carta, Calvino le informa a Farel que Servet le ha escrito una carta con un gran volumen de delirios. En esta misiva, Calvino dice que si Servet viene a Ginebra, no tolerará que salga vivo, como así ocurrió. En 1553, Servet ejercía como médico de Monseñor Palmier, que en ese momento era ya arzobispo de la diócesis de Viena del Delfinado, y con el rango de arzobispo primado. Pierre Palmier tenía muy buenas relaciones con el cardenal Tournon, hombre todopoderoso. Debido a sus habilidades negociadoras, actuó Tournon de facto como ministro de Asuntos Exteriores en varios reinados, en el de Francisco I, en el de Enrique II, de Catalina de Médicis. Fue mecenas de sabios y de artistas, pero inflexible con los heterodoxos. Mandó a mucha gente a la hoguera. Los últimos valdenses, los estudiantes que llegaban de Suiza con ideas protestantes. El inquisidor Mateo d'Ory, en esos momentos inquisidor general de Francia, mantenía una estrecha relación con el cardenal Tournon. Calvino se las ingenió para hacerle llegar a Tournon y a d'Ory las ideas escritas por Servet. Curiosa paradoja de la historia, el jefe de la Iglesia protestante de Ginebra y el inquisidor católico de Francia colaborando ambos para quemar a Servet. Calvino se propuso informar a la Inquisición católica, algo increíble en un protestante, pero le podía más su odio a Servet. Se sirvió de un estudiante francés de Viena del Delfinado, residente en Ginebra, de nombre Guillaume de Trier, que se había convertido a la religión reformada. De Trier envió una carta a un primo suyo residente en Viena del Delfinado, de nombre Arneis, donde constaba la denuncia contra Servet. Tan pronto como el inquisidor Mateo d'Ory lo supo, intentó obtener más información. Entonces, a través de Guillaume de Trier, Calvino le envió todas las cartas de Servet. El 4 de abril de 1553 procede la Inquisición católica francesa a detener a Servet. Sufrió varios interrogatorios, pero logró escapar. Debió contar con ayudas. Servet tenía mucho prestigio como médico y mucha gente le estaba muy agradecida. Entre tanto, aparecieron en Lyon varios ejemplares de su Christianismi Restitutio. Fueron quemados junto con una efigie de Servet. Sus colaboradores en la impresión fueron condenados a diversas penas de cárcel. Servet tuvo una ocurrencia nefasta que le costaría la vida: pasar por Ginebra en su huida. En esos momentos la República Ginebrina era una teocracia en la que mandaba Calvino en calidad de dictador puritano. A Servet le reconocieron en una iglesia de Ginebra unos conversos fugitivos de Lyon el 13 de agosto de 1553, y no unos frailes como se lee en algunas biografías. Estos conversos de Lyon informaron inmediatamente al Consejo, y Calvino ordenó la detención de Servet en el hostal donde se hospedaba. En la Ginebra de Calvino, el verdugo era un personaje de rango, un notable respetado que recibía el título de ministro del Santo Evangelio. No le faltaba trabajo. Durante los 4 años que van de 1542 a 1546, Calvino condenó a muerte a 40 personas solo por razones de fe. La denuncia contra Servet la realizó Nicolás. Es que muchas veces se dice que el único condenado por Calvino fue Servet. Es mentira. Calvino condenó a la hoguera a muchísima gente. La denuncia contra Servet la realizó Nicolás de la Fontaine. Si bien quien escribió los 39 artículos con gravísimas acusaciones contra Servet fue Calvino. Las dos acusaciones más fuertes se referían a la Trinidad y al bautismo. Calvino adjuntó a la denuncia el manuscrito del Christianismi Restitutio, que nunca le devolvió a Servet, así como un ejemplar de la Biblia de Pagnini
y otro del Ptolomeo. En el momento de su detención, a Servet le requisaron 60 escudos de oro, un anillo de oro con una turquesa enorme, otro anillo con un zafiro, así como otras joyas valiosas. Llevaba todo esto para costearse estancia y comida hasta llegar a Nápoles, ciudad donde quería vivir trabajando como médico. Se sucedieron pronto 4 interrogatorios sucesivos sobre un amplísimo cuestionario ideológico y sobre el contenido de sus libros, llevados a cabo por el tribunal y por Calvino en persona. Pidió llorando y de rodillas Servet que no fuera devuelto a Viena del Delfinado, pues pensó que allí le esperaba la hoguera, cosa cierta, pero creía que en Ginebra le esperaría mejor suerte, y en eso se equivocó. Pasada la instrucción de la fase civil, entra en acción el elemento teológico. Servet y Calvino se enzarzaron en una discusión escrita en latín. Servet defendía furioso sus tesis sobre la Trinidad y escribía: en una causa tan justa me mantendré firme y en nada temo la muerte. Estaba enfermo, dolido por su hernia, con cólicos y se moría de frío. La hazaña de Calvino fue tremenda. Se envió un informe a las iglesias suizas reformadas, que reconocieron a Servet como hereje, pero ninguna dijo que se le condenara a muerte. David Joris, el líder anabaptista refugiado en Basilea, se opuso a que se le condenase a muerte por cuestiones doctrinales. Aun cuando lo pidió muchas veces, hubo muchas irregularidades en este proceso, aun cuando lo pidió muchas veces, nunca pudo contar con un abogado. El denominado Consejo Menor, órgano rector de la ciudad de Ginebra, tenía una parcialidad absoluta. El Consejo Menor constaba de 20 miembros, elegidos por el Consejo de los 60, que a su vez estaba elegido por el Consejo de los 200. Servet quería que su causa se elevara al Consejo de los 200, pero se le negó. Las acusaciones por su obra de Trinitatis Erroribus remontan las responsabilidades de Servet 24 años atrás, lo que es jurídicamente inaceptable. La acusación de haber difundido la herejía a través de su obra Christianismi Restitutio solo se podía considerar en grado de tentativa, dado que su edición fue secuestrada. Voltaire afirmó 2 siglos más tarde que Servet no debía haber sido juzgado en Ginebra, puesto que no había publicado ni había expuesto allí sus obras. Recibió un maltrato permanente durante todo el tiempo que estuvo preso. Nunca se le suministró una muda, a pesar de que varias veces afirmó: los piojos me comen vivo, paso mucho frío, tengo cólicos frecuentes. Jamás fue un médico a verle. Bien, sobre esto ya hemos hablado al inicio de la charla, ¿no? De qué manera se le asesinó realmente a fuego lento, ¿no? Bueno, no voy a repetirme de todas las barbaridades que se le hicieron. Y lo que le pasó a Servet es una muestra más del carácter criminal de las iglesias, todas a lo largo de la historia. En 1902 tiene lugar en Ginebra el primer Congreso Internacional del Libre Pensamiento. Bueno, antes dije todas y me equivoco, porque la Iglesia cátara, de la Iglesia cátara no se conocen crímenes, o sea, habría que precisar eso también. En 1902 tiene lugar en Ginebra el primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento. Asistieron 400 delegados de diversas naciones: suizos, alemanes, italianos, belgas, franceses, españoles, austriacos, suecos, norteamericanos, armenios. Hubo mujeres notables entre ellos. Citemos a la española Belén Sárraga, poeta y feminista, que representaba a 80 sociedades españolas de libre pensamiento. Una de las peticiones que se le hacen en ese congreso es que, para reparar el martirio que se le hizo sufrir al gran Servet en la hoguera por el empecinamiento del fanático Calvino, se erija un monumento con la estatua del ilustre mártir en Champel, el lugar donde fue quemado vivo. De este modo, el 27 de octubre de 1903 se erigió un monumento en su memoria con un texto muy suavecito, que yo diría incluso contradictorio: hijos respetuosos y agradecidos de Calvino, nuestro gran reformador, pero condenando un error que fue el de su siglo,
y firmemente adheridos a la libertad de conciencia según los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, hemos elevado este monumento expiatorio el 27 de octubre de 1903. No es verdad que en la época no hubiese gente que clamase en contra de las barbaridades, sí los hubo, por lo cual hablar siempre del contexto para perdonar pues es un poco vago. Voy a citar algunos grandes personajes que en esa época lucharon contra la pena de muerte. Pierpaolo Bergoglio fue un reformador italiano. Llegó a ser en 1533 nada menos que nuncio papal ante el emperador Fernando I. En 1540 fue enviado de Francisco I de Francia en Worms, en la Dieta de Worms. En 1544 fue denunciado en Venecia ante la Inquisición por sus muchas concesiones a los protestantes. Milagrosamente fue absuelto y huyó a Württemberg y adoptó una posición cada vez más contraria a la Iglesia Católica. Dijo: detesto monstruos como Servet, pero no pienso que haya que usar contra ellos ni el fuego ni la espada. Hay que citar a Hernando del Pulgar, un español, un humanista, historiador español del siglo XV. Fue secretario real con Enrique IV de Castilla y con Isabel la Católica. Luego fue nombrado embajador en Roma en 1573 ante Sisto IV. Y en 1481 fue nombrado cronista real por los Reyes Católicos. Replicó al cardenal y arzobispo de Toledo defendiendo que a los herejes se les tenía que convencer pero no llevar a la hoguera. Eso le costó ser degradado del puesto de secretario real por intervención del inquisidor general Tomás de Torquemada. Citar naturalmente a Sebastián Castellón, que ya lo nombró Pepe al principio, un humanista, pedagogo, un teólogo suizo, y la frase, bueno, él publicó una obra valiente contra el libelo de Calvino. Él formaba parte del círculo de Basilea, y dijo: Servet te atacó con la pluma y tú, Calvino, has respondido con las armas. Matar a una persona por defender una doctrina no es defender una doctrina, sino matar a una persona. Hubo otros humanistas que también se enfrentaron a Calvino. Citemos a Camilo Renato, que pronunció la siguiente frase: tu crueldad, oh Calvino, es propia de las bestias feroces. Ronald Bainton, un gran profesor, autor de una de las primeras grandes biografías de Servet, pues dijo unas cosas que, en fin, no se sostienen demasiado. Hay una tendencia muy generalizada a decir: situamos los hechos en su tiempo, pero eso hay que matizarlo siempre. Según eso podríamos exonerar, por ejemplo, al rey Luis XIV de su placer de contemplar las ejecuciones de reos descuartizados por los caballos, o relativizar los crímenes de Hitler, de Stalin o de Franco. Hemos de poner todo en su contexto, pero sin caer en la falacia de considerar normales esos crímenes. En la época de Servet ya había voces clamando en contra de semejantes barbaridades. Por eso, la proclama de los calvinistas ginebrinos de 1903, desde luego positiva, por adherirse a quienes defendemos siempre la libertad de conciencia y la libertad de expresión, se nos antoja muy blanda. Roland Bainton, sin duda un fantástico historiador, de los mejores biógrafos de Servet que ha habido, quizás por su pertenencia al mundo protestante, él en su obra al principio se declara ya hijo de Calvino. No sabemos si por eso culmina su gran biografía de Servet, el hereje perseguido, con un comentario cuando menos polémico. Dice: mientras nos horrorizamos ante este gran hombre convertido en cenizas, no dudamos hoy en reducir a polvo ciudades enteras bajo el pretexto de defender nuestra cultura. Bueno, todo eso es verdad, pero está fuera de foco una comparación semejante. Ambas cosas son igualmente repudiables y las personas con sensibilidad y conciencia nos horrorizamos ante las dos. Servet fue un gran defensor de la libertad de conciencia y también fue un hombre social. Ante una masacre de campesinos en Alemania exclamó: siempre pierden los pobres.
De una carta suya a Johannes Huygens, más conocido por su nombre latinizado, Ecolampadio, extraemos las siguientes palabras: tal es la fragilidad humana que condenamos a los demás como impostores e impíos, mas nunca nos condenamos a nosotros mismos. Considero un asunto muy grave el matar a los hombres por creer que están en el error o por algún detalle de interpretación, cuando sabemos que el más elegido se puede equivocar. La muerte de Servet no fue en vano. El Círculo de Basilea, en el cual estaba Castellio, publicó anónimamente en 1554 un libro colectivo titulado sobre si los herejes deben ser perseguidos. Comenzó así con fuerza la discusión sobre la libertad de conciencia, discusión que hoy sigue porque en muchos lugares del mundo está atropellada, incluso hoy aquí está en un peligroso retroceso. Esperemos que no tengamos que volver a pronunciar aquellas célebres palabras de otro español que vivió y murió fuera de España, Juan Luis Vives. Vivimos tiempos difíciles en los que no podemos hablar ni podemos callar sin peligro. Sírvanos el valeroso ejemplo de Miguel Servet para defender siempre su hermoso legado, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, como tenemos hoy tiempo, podéis hacer varios turnos de preguntas, ¿no? Pero facilitas, ¿eh? Una cosa muy simple y corta. He visto varios monumentos dedicados a él, cosa que me congratula. ¿Hay alguna en España? Sí, hay estatuas dedicadas a Servet, sí. No son muy abundantes, deberían ser más, pero hay. En Aragón, sobre todo, existen, sí. Preguntas. El hospital de Miguel de Servet en Zaragoza es uno de los mejores. ¿Cómo? El hospital Miguel de Servet. Sí, hay un hospital Miguel de Servet. Una pregunta respecto a los anabaptistas estos. He entendido que solo admitían el bautismo de los adultos, fundamentalmente. Del bautismo, pero adultos, ¿eh? No. Adultos, cuando eres adulto. Cuando eres adulto, sí. ¿Y la cena? ¿Qué cena? Bueno, la Santa Cena. La Santa Cena. La mayor parte de los reformadores protestantes supongo que estuvieron en contra, aunque no se enfrentaron completamente a Calvino, pero más o menos estaban en contra de lo que se había hecho, ¿no? Bueno, no es así exactamente. O sea, había algunos que callaron y no dijeron nada. Por ejemplo, Ecolampadio ya había muerto, me parece, cuando ejecutaron, cuando mataron a Servet. Pero Bucero, por ejemplo, hizo unas afirmaciones terribles, ¿no? O sea, no todos los reformadores eran, digamos, muy proclives a la lucha contra la pena de muerte. El Círculo de Basilea, sí, desde luego Castellio y muchos otros, sí. Sí, eso le persiguieron duramente. Sí. De todas formas, este hombre era un poco cabezón, ¿no? Sí. Bueno, Servet era un hombre entre sus virtudes cabe destacar su enorme valentía, su arrojo, no cabe duda, su inteligencia. Era un hombre de un talento tremendo, pero era terriblemente terco, sí. Podía haber salvado la vida. Por ejemplo, Farel, uno de los calvinistas que fue con él hasta la hoguera, Calvino no fue, Farel sí, le iba diciendo mientras lo llevaban, que dijese simplemente, reconociese que Jesucristo era eterno, y que con eso ya se salvaba. Pero él dijo que no, que Dios era eterno, pero Jesucristo no. Jesucristo nació como hombre y luego se hizo eterno, pero y así hasta la hoguera, y el otro encima, para que pero no fue como Galileo, que Galileo sí se retractó, el hombre, pero este no se retractó, ¿no? ¿Cómo es posible que las dos inquisiciones, como decías, se pusieron de acuerdo para perseguir a esta persona? Bueno, esto es una cosa tremenda, ¿sí? Bueno, es que que las dos le condenaran no es de extrañar. Si la Inquisición católica hubiera podido, le hubiera quemado igual, ¿eh? Encima se conchavaron.
Sí, ahí hubo una cosa muy extraña que fue el odio a Calvino de Servet, ¿no? Que hizo que Calvino fue el que le suministró la información a la Inquisición Católica de Viena del Delfinado. Sí, sí. Curioso. Parece que en todo este asunto pues hubo también el orgullo herido de Calvino, que se sentía como un... Claro, el gran padre, el reformador, el que lo controlaba, conciencias, controlaba costumbres, controlaba todo en Ginebra, ¿no? Y que alguien viniese de fuera, nada menos que a ponerle errores subrayados en su obra. Parece ser que hubo un tema ahí ya de orgullo personal que se propuso acabar con él como fuese. Sí, además Calvino, con la personalidad que tenía, no era nada humilde precisamente, ¿no? Era un teócrata, ¿no? Siempre parece que estuvo tratando de quedar en segundo plano, como para que no quedase de cara a la historia como que él asesinaba, sino que mandaba siempre a un... Sí, siempre tuvo un intermediario. Ahí puede ser que también él no quisiera aparecer ante la Inquisición católica su nombre, ¿no? Siempre utilizó a un estudiante, de Trier, que era un estudiante de Viena del Delfinado, que se había convertido al protestantismo, ¿no? Y por medio de ese intermediario mandaba la información a la Inquisición católica francesa, ¿no? Sí, efectivamente, siempre mandaba al intermediario, pero es que en las leyes ginebrinas se establecía que el denunciante de una causa quedaba bajo sospecha de su resultado hasta que los jueces decidieran. Y en ese caso, Calvino hubiera estado siempre bajo sospecha. Sí, pero eso ya es una vez que ya pasó a ser acusado por el Tribunal de Ginebra. Pero antes de eso también mandaba siempre un intermediario para que le acusase en territorio católico, no directamente él, ¿no? Claro, la denuncia por un intermediario, porque es que la ley ginebrina le hacían que estuviera bajo vigilancia, el denunciante, en todos los casos. Sí, eso no lo dije. Una cosa que quería preguntarte. Hay una página, para mí, un tanto oscura y contradictoria en cuanto a lo que estamos hablando de Miguel Servet. Un hombre obstinado, valiente, temerario, hasta el límite de preferir, como bien decías, morir por defender una idea. Y sin embargo, en esa cita de París, donde Calvino corría el mismo riesgo de ser detenido e incluso, bueno, ser ajusticiado por como decimos, estaban las dos instituciones persiguiendo a los dos, arriesgó todo por entrevistarse personalmente con Servet. Y Servet no fue. Apareció. Y yo te pregunto, como conferenciante, y aparte de eso nos has ilustrado muchísimo con toda la información esta, si existe algún dato nuevo que tú conozcas acerca de la causa, ¿por qué Calvino? ¿Por qué Servet, con tanto interés que tenía entrevistarse y debatir personalmente, no asiste finalmente a la cita personal con Calvino y pierde esa gran oportunidad? ¿Se conoce algo nuevo, que ese misterio de ese personaje? Yo no tengo conocimiento. Yo no sé si en la obra del profesor Corral, recientemente editada en el año pasado, que se llama El médico hereje, aunque es novela, él es historiador y parece ser que está de una fidelidad histórica total, habrá que leerla, si ahí hay algo, yo no lo he leído. Desde luego, en todo lo que yo he leído no he visto nada. Yo no sé si es que Servet en ese momento le pudo, es extraño, pero le pudo el miedo, porque fue el momento en el que él cambió de nombre, estaba perseguido por dos inquisiciones en ese momento, la española y la de Toulouse, que era muy severa. No sé cuál pudo ser la razón de por qué no fue a la cita. Sí. Con el carácter tan duro, tan fuerte, tan terco de sus ideas y tan que... Sí, es muy curioso eso. Hay un episodio extraño. Sí. Sí, pero sin embargo va a Ginebra. ¿Perdón? Sin embargo va a Ginebra sabiendo que Calvino... Sí, ahí, pero él al ir a Ginebra no es que fuera expresamente a Ginebra porque quisiese hablar con Calvino, no, es que él cogió Ginebra como ruta para ir a Nápoles. Realmente ahí fue un descuidado,
podía haber cogido otra ruta, a lo mejor esa era la mejor, pero claro, no pensó que le fueran a descubrir. Él fue por Ginebra de forma anónima para quedarse ahí una noche y al día siguiente salir, ¿no? Es que se llega al punto de no solamente pasar por Ginebra, sino de ir a la propia iglesia donde estaba Calvino. O sea, sí. Eso ya sí que fue realmente... Lo tuvo unos metros, a unos metros. Sí, efectivamente, fue una iglesia a un culto. ¿Lo escuchas? Sí. Lo mismo rehuye esa cita que luego va a buscarlo a la iglesia. Sí, es muy extraño, sí. Hay unas razones que dicen que era muy sospechoso en Ginebra que alguien se quedara sin ir a escuchar a Calvino. Y como era... Bueno, sí, también he leído eso, efectivamente, sí. Un forastero podía ser tal, entonces estaba... Para que no dudasen de él, pues él fue también al culto para pasar mejor así desapercibido. Pero claro, sí. Calvino fue un fundador entonces de un estado teocrático, ¿no? Sí, él creó junto con sus discípulos, Farel, Beza, Siret, son los más nombrados, creó una especie de cúpula de una teocracia. ¿Sí? Se llevó el protestantismo luterano a un extremo muy grande, ¿no? O sea, una Suiza iraní, diríamos ahora. Sí, algo así. Algo así. ¿Y cuándo los suizos se hicieron laicos, por así decirlo? Bueno, los suizos hoy en día, afortunadamente, no son la libertad de culto, ¿no? Hombre, en la época de la Ilustración, ya, en el siglo XVIII, hay bastante libertad en Europa, empieza a haber bastante libertad en toda Europa, ¿no? En el siglo XVI y XVII las persecuciones son muy notables y sabemos de la brujomanía, ¿no? La brujomanía en Europa fue terrible, incluso parte del XVIII, que fue tremenda, vamos, fue una cantidad de hogueras, algo espantoso. Pero podemos hablar que en la época de la Ilustración empezó a haber un mayor... Hombre, laicismo tal y como lo conocemos hoy en día, hasta la Revolución Francesa, no existe. Incluso en el siglo XIX no hay un laicismo puro en ningún sitio, ¿no? O sea, hasta el siglo XX no hay laicismo, y no en todas partes, ¿no? No lo hay todavía en España. Realmente España no es un país laico. La Constitución nuestra no declara que España sea un país laico, es un país aconfesional, que es otra cosa. Una pregunta. Siempre cuando hablan del capitalismo, cierta forma de entender los negocios que se hace el capitalismo calvinista, ¿eso es un mote o tiene algo que ver con las teorías de Calvino? Bueno, tiene algo que ver. La religión calvinista hace énfasis, calvinista y luterana también, ¿no? Hace énfasis en la predestinación por la fe, no en las buenas obras. Y dice además que aquel que gana dinero y aquel que logra hacer grandes empresas y tal, pues es que Dios le ha dado ese don y esa capacidad, y eso no es nada malo. En la Iglesia Católica el interés dentro de las cuentas pues es una cosa que hasta tiempos bien recientes estaba mal considerado, y el enriquecimiento, incluso todavía hoy en España, no se mira muy bien. O sea, digamos que la tradición católica sí configura una forma de ser y la tradición protestante configura otra forma de ser. ¿Y si es luterana en general, por qué lo llaman calvinista y no luterana? Bueno, el calvinismo es una forma de luteranismo, pero en fin, la doctrina que construye Calvino es muy semejante a la de Lutero, pero digamos que la perfecciona, la aumenta, y esa doctrina de Calvino luego se adopta por varios lugares. Por ejemplo, en Holanda Calvino tiene una gran implantación.
sobre todo para combatir a los anabaptistas, porque los anabaptistas en Holanda se habían hecho muy fuertes, fueron combatidos por los católicos pero también por los calvinistas. He leído que precisamente Calvino, los religiosos calvinistas, cuando se introducen en Holanda, pues intentan también llevar ese control férreo de costumbres y de conciencias que había llevado Calvino, pero claro, ahí se encuentran con el pueblo holandés, que lleva ya bastantes años de lucha contra el Imperio Español, y es un pueblo orgulloso de su libertad, ¿no? Entonces ahí el calvinismo no le queda más remedio. Además el anabaptismo también allí se había implantado, ¿no? Luego huyen los anabaptistas, muchos son eliminados y muchos huyen a Estados Unidos. En Estados Unidos los anabaptistas implantan, son grupos fuertes, ¿sí? Bueno, ¿más preguntas? Pues muchas gracias, Andrés. Rodrigo te va a entregar un diploma de tu paso por la universidad. Ah, bueno, muy bien.